regresamos a Argumentos, ya estamos en el bloque final, Pedro, Luis. Quisiera también conocer sus impresiones de cara a la realidad política venezolana. El 2024, elecciones presidenciales para Venezuela, y bueno, la oposición se debate entre dos posiciones. Voy a compartir con la audiencia la posición del profesor Pedro Benítez en un artículo publicado en Al Navío. Vamos a leerlo de inmediato y lo compartimos con nuestra audiencia. Bueno, lo vemos allí, la postura del profesor Benítez. Las primarias de la oposición venezolana son un error. Ahí hay un artículo donde él argumenta, ya nos va a comentar parte pues, de su visión sobre por qué son un error las primarias y la visión de Luis Aguilar, politólogo, en su artículo publicado en Polianalítica, donde él considera que es necesario realizar unas primarias ya, tomando en cuenta de que, bueno, una campaña para una presidencial pues empieza 2 años antes. Polianalítica. Allí vemos el titular: de no unirse todos los sectores de la oposición, Maduro ganaría las presidenciales. Ahí lo vemos. Profesor Pedro, Luis. Rosa, ningún partido de la oposición solo, de forma individual, puede cubrir la totalidad nacional de centros de votación con miembros y testigos de mesa. Ningún partido de oposición puede cubrir 14.266 centros de votación. Si la oposición no se une a través del método que nosotros consideramos más pedagógico, entendiendo a los actores, que es la primaria, ¿okay?, no se va a lograr la construcción de un candidato unitario que se pueda medir contra el candidato del oficialismo en el año 2024. Y con esto concluyo. El principal problema que hoy tiene la oposición venezolana y sus principales actores es un problema interno de egos, ¿ok? Y si las democracias más poderosas del mundo, como Estados Unidos, escogen a sus candidatos presidenciales a través de convenciones, primarias, procesos internos, debería ser el ejemplo que deben tomar los actores políticos de oposición en el contexto 2024. Bien, profesor Pedro. Bueno, para decirlo suavemente, dadas las circunstancias, Venezuela no es una democracia, o por lo menos no es una democracia homologable a nuestros vecinos, ni comparable a Estados Unidos o Europa, por las condiciones institucionales que conocemos muy bien, que el profesor también conoce muy bien, y aquí me voy a ahorrar las explicaciones de detallarlas. Ya todos conocemos dónde estamos en Venezuela parados. Venezuela tiene que elegir, yo considero que eso es un error, porque un proceso de primarias tal como está planteado no garantiza la elección del candidato más adecuado y del presidente más adecuado para los próximos años en Venezuela, porque no solamente tiene que ganar las elecciones, además de eso le tienen que entregar el gobierno y además de eso debe poder gobernar. O sea, las fuerzas que sostienen el actual régimen sociopolítico imperante en el país tienen que permitir una transición democrática en Venezuela. Y esas condiciones nosotros sabemos que hoy en día no están dadas. Por lo tanto, la oposición venezolana lo quería estar buscando, y yo mencioné este ejemplo en el texto, y te agradezco mucho la publicidad, Rosa, la cita, te lo agradezco mucho. Debe estar buscando un Patricio Aylwin, debe estar buscando una Violeta Chamorro, un Tancredo Neves, que no eran los candidatos más populares en sus países. Si se hubieran hecho primarias en Nicaragua en el año 90, en Chile en el año 89 o en Brasil en el 85, ninguno de ellos hubiera ganado. Pero tuvieron que escoger el candidato más adecuado precisamente para poder derrotar y para poder llevar al país a la transición. Y cuando hablo de la transición, ¿a qué me refiero? Bueno, Venezuela necesita 3 cosas en los próximos años, Rosa. Necesita, uno, normalizar sus relaciones con el resto del mundo. Eso es fundamental para que el país recupere la confianza y vengan inversiones. Necesita restablecer los derechos de propiedad. Necesita restablecer un régimen de libertades públicas. Esas son las 3 tareas fundamentales del próximo presidente de Venezuela. Y sin esos 3 pasos, no se van a crear las condiciones que le permitan atraer a Venezuela la cantidad enorme de inversiones que necesitamos para recuperar nuestro servicio de agua potable, nuestro sistema eléctrico, nuestra industria petrolera, que son las bases para reconstruir la economía venezolana. Luis, ya para cerrar, nos queda muy poco tiempo. ¿Qué lectura se aprende del proceso electoral en Colombia para Venezuela? La alternancia en el poder, la democracia, la política con P mayúscula, el reconocimiento de los demás actores políticos y la institucionalidad que demostró la Registraduría Nacional en Colombia, que garantizó un proceso electoral transparente, fiable
y veraz. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente nos indican que ya se nos acabó el tiempo. Teníamos por ahí un mensaje de Enrique Ochoa Antich. Abraham, ¿nos dará tiempo? Vamos a escucharlo. Nos envió también su visión sobre este proceso electoral de Colombia y cuál también es su visión sobre qué podemos tomar de ejemplo de ese proceso electoral en Colombia. Escuchamos a Enrique Ochoa Antich. Con Petro gana esa que injustamente el presidente Maduro llamó la izquierda cobarde. Y yo no sé si será cobarde, pero exitosa es. Es la izquierda de Lula, Kirchner, Tabaré y Pepe Mujica, Evo y Arce, Lagos y Bachelet y ahora Boric, de Correa incluso, de AMLO. No la izquierda valiente supuestamente, pero autoritaria, estatista y fracasada del comunismo cubano, de Ortega en Nicaragua y de Chávez y del primer Maduro, de este segundo Maduro, del segundo gobierno de Maduro que está revirtiendo los graves errores del legado, está por verse. Ojalá, digo yo, que las ejecutorias de un gobierno de izquierda, pero moderno, no estatista de mercado en Colombia, influyan sobre el madurismo como una brisa de primavera. Bueno, agradecemos el mensaje que nos hace llegar Enrique Ochoa Antich, fundador del Movimiento al Socialismo Político y escritor, y agradecemos a ustedes también su participación. Ahí coincidían en algunos puntos, ¿no? La vía es la democracia, la paz, la libertad y los votos. Correcto. Bueno. Absolutamente de acuerdo. Nos vamos, gracias por estar con nosotros, Luis Aguilar, Pedro Benítez. También nosotros les vamos a compartir las redes sociales de nuestros invitados para que puedan también leer parte de sus argumentos. Nosotros nos despedimos recordándole nuestras cuentas en las redes sociales, @rosa_periodista en Twitter e Instagram, y también están las cuentas del programa, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Gracias.